Bueno, cada vez que hay un conflicto, ya sea en el Medio Oriente o lo que sucedió hace algunos años con Rusia y Ucrania, siempre está esta cuestión de la profecía de Gog y Magog, ¿no? Aquella que está en Ezequiel 38, dando vueltas en el aire, ¿no? Como que este conflicto es el preludio o es el cumplimiento de esta antigua predicción, profecía que hizo el profeta. Y yo creo, sin lugar a dudas, que es una de las profecías más malinterpretadas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero como yo no soy un teólogo, no me considero un erudito, he convocado a mi amigo Steven para que nos ayude a conversar sobre esto puntualmente, pero también yo creo sobre el contexto en general, ¿no, Steven? Porque Ezequiel 38 o 39 no es una pieza aislada en las Escrituras, sino que es la continuación de lo que ya viene relatando el profeta, ¿no? ¿Cómo estás, Steven? Bien, gracias a Dios. Contento de estar acá de nuevo. Y sí, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por sumarte. Pero bueno, no sé si querés que comencemos un poco a explicar el contexto en el que se desarrolla esta profecía. Sí, sí, bueno, el libro de Ezequiel es un libro con muchísimo contenido. El contexto es el exilio de Babilonia, la destrucción de Jerusalén. Y ahí Ezequiel va dando profecías que son profecías tal vez generales, no solamente sobre Jerusalén, sino también en las naciones alrededor de Jerusalén, la destrucción que va a haber. Pero llegamos de repente al capítulo 36, y en el capítulo 36 podemos ver que hay una cronología. Digo, Ezequiel nos empieza a contar la historia de manera cronológica, qué es lo que va a pasar en el futuro. Y aunque nosotros vamos a hablar de quién es Gog y Magog ahí en el capítulo 38, pero para entender todo el contexto tenemos que ver qué es lo que pasa en el capítulo 36 y ahí Ok, vamos a hacer el 39. Así bien. que antes que comenzamos con el contenido del texto de Ezequiel 36, quiero decir dos cosas. Primero, que la iglesia en su mayoría, y lo digo un poco triste, durante los últimos 18 siglos, ¿sí? Desde el siglo segundo hasta el día de hoy, la mayoría de los cristianos en el mundo adoptaron una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. ¿Qué significa la Ok. doctrina del reemplazo? Significa que la iglesia reemplaza el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no es el pueblo elegido, sino que la iglesia reemplazó a Israel y ahora la iglesia es la Israel nueva o el pueblo elegido. Que el pueblo de Israel en la carne ya no tiene su valor profético. Y esos capítulos que vamos a leer contradicen esa teología del reemplazo para poder demostrar qué es realmente la función del pueblo de Israel en el plan de Dios en los últimos días, a pesar que Israel no es creyente. Si Israel rechaza el Mesías y según esas profecías va a rechazar el Mesías hasta el último momento. Wow. Está bueno esto que Sí. planteas, Steven, porque sí es verdad que la teología del reemplazo es una que está muy vigente, pero la otra que hoy, por lo menos en el mundo cristiano, yo percibo que rivaliza, es la de las dispensaciones y la que imagina que luego Dios terminará con la iglesia y se encargará de Israel, ¿no? Es como si no hubiese una tercera alternativa en todo esto, ¿no? Bueno, como yo soy autodidacta, sí soy, no estudié tampoco en una academia, un instituto bíblico, nadie me metió esos términos en mi cabeza de que tiene que ser de esta manera, estas son las opciones. Claro. Por eso yo enseño lo que conozco del texto bíblico y lo presento. Después cada uno lo pone en su cajita, qué es lo que, en qué teología encaja esto. Entiendo. Es súper bueno, súper Sí, interesante. Me gusta. Vamos a darle. perfecto. Entonces, hay que entender, Dios hizo con el pueblo de Israel dos pactos. Uno que es el pacto con Abraham
que el pacto con Abraham, no quiero hacer muy largo esta enseñanza y por eso no vamos a leerlo, pero nada más lo menciono. En Génesis capítulo 17, versículos 7 al 10, Dios le promete a Abraham que a su descendencia ellos van a tener la tierra de Canaán, ¿sí? La tierra de Canaán. Y él va a ser el Dios de ellos. Y para comprobar el pacto, como una firma, como un sello del pacto, Dios le dice a Abraham que hacer una circuncisión en la carne. Y por eso la circuncisión en la carne que hacen los judíos, claro, no cualquiera que hace circuncisión en el mundo pertenece a ese pacto, pero el que hace ese pacto en su carne, que es descendiente físico de Abraham, tiene un pacto con Dios que Dios se compromete a ser su Dios. Okay. No significa que el que se hace circuncisión en la carne es salvo. Y eso es lo que la gente no entiende. Le falta de entender que pueblo elegido no significa pueblo salvo. Si el pueblo de Israel... Wow, es muy interesante eso. Exacto. Dios salvó físicamente el pueblo de Israel de Egipto, pero todavía no tiene vida eterna. Todavía no tienen perdón de pecados. Y por eso, pueblo elegido significa que es destinado, que Dios los destinó, le dio el destino de ser salvos un día, y nada más por eso son pueblo elegido. Tremendo. No que ya son elegidos. Perdón, no que ya son salvos. Entiendo. La iglesia cumple con lo que Dios destinó al pueblo de Israel. Digo, Dios destinó que el pueblo de Israel sea salvo, y la iglesia son salvos, quiere decir que la iglesia cumplió con lo que Israel en la carne debería cumplir. Y eso es muy importante. Ahora, la teología del reemplazo agarra lo que dice Pablo y dice, bueno, la simiente de Abraham verdadera son los que creen en Cristo, los que nacen de nuevo. El que tiene circuncisión en la carne, pero no es creyente en Cristo, no es descendiente de Abraham. Y yo digo, es verdad, pero hay que entender, hay circuncisión en la carne y hay circuncisión en el corazón. Los que tienen circuncisión en la carne van a heredar la tierra física de Canaán. Los que tienen la circuncisión en el corazón van a heredar la Jerusalén celestial. ¿Sí? Eso es que está la promesa terrenal y la promesa celestial. Súper interesante. Es la distinción entre el llamado, entre el pueblo escogido y el pueblo salvo, ¿no? Entre Exacto. la tierra física y la Jerusalén, vamos a decir, simplificando Canaán, ¿no? Física versus la nueva, la espiritual. Exacto. Y hay que entender, el objetivo es la espiritual, el objetivo es la incircuncisión en el corazón, porque si tengo circuncisión en la carne, pero no tengo circuncisión en el corazón, no vale nada. Al final, para ser salvo, tenés que hacer circuncisión en el corazón. Y por eso el pueblo judío pueden circuncidarse en la carne, pero no son salvos hasta que Dios no los circuncida en el corazón. Pero eso no contradice que Dios tiene que cumplir su promesa también en la carne. Digo, no es que lo que Dios le promete a Abraham en la carne no se va a cumplir. Bueno, ahí va. Hice muy importante hacer esta introducción. Vamos a ver qué es lo que dice en Ezequiel 36. Vamos a leer del 1 al 15. Ezequiel 36, del 1 al 15. ¿Lo leo yo, querés, Steven? Sí, por favor. Bien. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: el enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas montañas ya son nuestras. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: a ustedes los han asolado y arrasado por todas partes. Se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor y Dios.
Así habla el Señor y Dios a los montes, a las colinas, a los canales de los ríos y los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor y Dios. En el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y malicia en su corazón se han aporado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza acerca de la tierra de Israel. Adviérteles a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos y a los valles, que así dice el Señor y Dios. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido la deshonra de las naciones. Por eso, así dice el Señor y Dios. Juro solemnemente con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque pronto volverán a casa. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados. Multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Haré que tanto los hombres como los animales se multipliquen, serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia. Nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor y Dios. Por cuanto te han dicho que devoras a la gente y dejas a los hijos y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor y Dios afirma: ya no devorarás más a la gente, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, no tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación. Afirma el Señor y Dios. Ahí leí hasta el versículo 15. Perfecto. Bueno, esos versículos hablan de cómo las naciones ocupan la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estuvo en exilio durante 2000 años. Las naciones vinieron a la tierra de Israel, si uno puede hacer el linaje de tiempo desde que los romanos echaron al pueblo judío de la tierra de Israel, hasta el día de hoy hay muchas naciones que cada uno de ellos dicen: esta es mi tierra, esta es mi tierra. Hoy tenemos los palestinos que dicen: Israel nos robó la tierra, ¿no? Ahora, hay que entender, yo no estoy hablando de quién es bueno y quién es malo. No estoy diciendo los judíos son buenos y los árabes son malos, o los árabes son buenos y los judíos son malos. Hay que entender acá que eso es una guerra espiritual entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael, los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú. Y ese espíritu que está detrás de Ismael y detrás de Esaú es el espíritu del anticristo. Porque hay que entender, esta guerra, otra vez lo repito, no es entre buenos y malos, sino es entre la voluntad de Dios con el espíritu del anticristo que quiere oponerse a la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien. Y por eso el espíritu del anticristo, que es el espíritu que domina todas las naciones hoy, es un espíritu que se opone contra la idea que los judíos vuelvan a su tierra. Si yo pregunto a un palestino, a un iraní, a un musulmán, a alguien que en su ideología se opone a Israel, puede ser que en sus manifestaciones contra Israel digan: basta con el genocidio que Israel está haciendo, basta con hacer esto de matar niños y todas esas cosas que no voy a explicarlo ahora, pero no es verdad lo que están demostrando. No estoy diciendo que Israel es perfecto y nunca hizo cosas malas. Israel sí hizo cosas malas, pero eso lo podemos dejar en otro momento. Lo que estoy diciendo es que el espíritu de este mundo quiere que Israel no exista. Y por eso, si le pregunto a un palestino y le digo: ok, vamos a decir que en el 7 de octubre del 2023 los palestinos atacaron judíos, masacraron, mataron, hicieron cosas terribles, y vamos a decir que Israel no iba a reaccionar.
Vamos a decir que Israel se pone con las manos cruzadas y no hace nada, no entra a Gaza, no ataca, no mata y no iban a morir toda esa gente que murió en Gaza. ¿Qué ibas a pensar acerca de Israel? La respuesta va a ser que no importa lo que Israel iba a hacer, ellos iban a estar en contra de Israel porque no están de acuerdo con la existencia de Israel. No importa qué tan buenos sean los israelíes, qué tan generosos, qué tan humanos, no es cuestión de qué Israel está haciendo, sino es cuestión que Israel existe. Entiendo. Creo que ahora cuando fue hace no mucho el conflicto con Irán, era un poco lo que se decía, ¿no? Irán no es que quiere liberar Palestina, que quiere borrar a Israel del mapa. O sea, no tolera la mera existencia de un Estado israelí. Exacto. Y eso coincide con lo que está escrito en Salmos 83. No lo vamos a leer ahora para no hacerlo más largo, pero el Salmo 83 está hablando exactamente acerca de esta guerra, de que los pueblos vecinos de la tierra de Israel quieren esta tierra para heredad. Sí, obviamente, no estoy hablando de los palestinos mismos, no estoy diciendo que es... Sí, es un espíritu. Y bueno, hay que entender, nada más para aclarar un asunto muy importante, me gustaría que leamos Deuteronomio 9, bien, versículos 1 al 7. Deuteronomio 9, versículos 1 al 7. Vamos allá. Bien, dice: escucha, Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los anaquitas? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaron el enojo del Señor en Horeb que estuvo a punto de destruirlos. Bien. Bueno, creo que este punto está claro. Eso que el pueblo de Israel hereda la tierra física de Israel no tiene nada que ver si son buenos, si son malos, si son creyentes, si no son creyentes. Tiene que ver con la promesa a los patriarcas. Y por eso, y mira lo que dice, no solamente de los patriarcas, la promesa a los patriarcas, sino también porque Dios va a usar al pueblo de Israel juzgar las naciones. ¿Sí? Ya. Entonces, una de las funciones de qué es el pueblo elegido es también ser usado como una herramienta en la mano de Dios. Otra vez digo, nada que ver con su justicia, nada que ver con su creencia, para juzgar las naciones. Ahora, ya que entendimos esto, vamos a leer, seguir leyendo el capítulo 36, versículos 16 al 24.
La palabra del Señor vino a mí otra vez y me dijo, Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Dios. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, afirma el Señor y Dios. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta el 24. Bien, versículo 24 dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Bien. Entonces podemos ver, yo antes mencioné al pacto que tuvo Dios con Abraham, que Dios dice, yo voy a ser el Dios tuyo y de tu descendencia, y la circuncisión en la carne es como un sello similar, vamos a decir, a un, no sé, Mercedes-Benz, ¿sí? Ok, Los autos. ¿Por qué cuesta el Mercedes-Benz tanto? Porque es una firma muy conocida, muy buena, y porque tiene el logo, ¿sí? Ese círculo con esas rayas, ¿no? mm, Del momento que ese auto tiene ese logo, significa que ese auto pertenece a esa compañía que se llama Mercedes-Benz. Vamos a decir que el Mercedes-Benz empieza a fallar. Vamos a decir que mucha gente, miles de personas en el mundo compran Mercedes-Benz y de repente el Mercedes-Benz no funciona bien, el motor se rompe muy rápido, no anda como antes. ¿Qué va a pasar debe, con la empresa? ¿Sí? probablemente termine en bancarrota, ¿no? Su prestigio se pierda. Exacto, exacto. Entonces, Dios se comprometió con el pueblo de Israel y dice, yo voy a ser su Dios. Y cuando el pueblo de Israel está pecando, cae en pecado, eso profana el nombre de Dios porque Dios dijo que yo voy a ser el Dios de ese pueblo. Claro. Entonces, las naciones del mundo, al ver al pueblo de Dios humillado con tantos problemas, eso profana el nombre de Dios y Dios dice, ok, no porque ustedes son justos, no porque ustedes son buenos, no porque se arrepintieron de sus pecados, pero nada más porque yo tengo que cumplir con mi promesa a los patriarcas, con mi promesa a David. Sí, eso es también un tema que hay que desarrollarlo independientemente, pero para Dios cumplir sus promesas tiene que hacer volver a su pueblo de entre las naciones y podemos ver cómo esto se cumplió en los últimos 100 años. El pueblo judío estaba por todas partes del mundo. Puedo decir sobre mi linaje que yo hablo castellano porque mis padres nacieron en Argentina. Mis bisabuelos nacieron en Polonia, en Rusia. Mis bisabuelos más antes se fueron de Alemania. Y así Wow. los judíos eran nómadas, se iban de un lado a otro en todo el mundo por causa de los pecados del pueblo de Israel. Steven, perdón que te interrumpa ahí para hacerte una pregunta, pero mucha gente que por ahí sostiene esta idea de la teoría del reemplazo, agarra estas profecías del Antiguo Testamento y las toma como no más válidas, ¿no? O como que se han cumplido todas en Cristo, ¿no? Y que Cristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham y toda
esa cuestión. Vos sostenés que estos principios, ¿no? de que Dios, eh, por causa de sí mismo, ¿no? Por su propio nombre, los rescata a pesar de ellos, ¿no? Y los vuelve a reunir, eh, son como, no sé si la palabra es eternas, pero como que siguen estando ahí a pesar de que haya venido Jesús. Bueno, si uno dice de que estas profecías se cancelaron, digo que ya no pueden ser relevantes, como Dios, hay más de 40 profecías en todo el texto bíblico del Antiguo Testamento que hablan de que Dios promete hacer volver a su pueblo, a su tierra. Entonces, la promesa fue cuando estaban en su pecado, no cuando están santos, no cuando están justos, digo, mientras están en su pecado. Entonces, si la promesa es mientras están en su pecado, la iglesia nace ya pura. Digo, los que nacen de nuevo, judíos y gentiles, no importa quién, nacen ya sin pecados. Y por eso, si la doctrina del reemplazo dice que Dios promete a Israel volver a su tierra y reemplaza la palabra Israel con la palabra iglesia, entonces está Dios diciendo en esas profecías que la iglesia está en pecado, pero Dios Claro, va a quitar, digo, no tiene entiendo, sentido porque la iglesia no tiene pecado. El que tiene entiendo, pecado es el pueblo de Israel. entiendo, Eh, tiene mucho sentido. Era una duda que tenías. Si querés seguir con tu exposición. sí, sí. Entonces, vemos que Dios promete hacer volver al pueblo para santificar su santo nombre, pero vamos a leer lo siguiente, lo que dice en el versículo 25 al 34. Bien, el versículo 25 dice así: Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas. Además, sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y abominaciones. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, afirma el Señor Dios. Avergüéncense y humíllense por su conducta, pueblo de Israel. Verso 33. Así dice el Señor y Dios: el día que yo los purifique de todas las iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada, ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Bien, Entonces se dirá, hasta ahí. sí, hasta ahí. Entonces, lo que recién leímos, esto es la base de lo que se entiende del nacer de nuevo. ¿Sí? Como Claro, está escrito, te daré un nuevo espíritu, un nuevo corazón, te saqué el corazón de piedra. Entonces, esto, para contestar tu pregunta que me hiciste antes, en forma individual, del momento que vino Cristo, se cumple en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios nos da un nuevo espíritu. Pero acá se está hablando de un nuevo nacimiento nacional, que todo el pueblo como nación va a nacer de nuevo, ¿sí? Y podemos ver que hay un proceso. Podemos ver que primero el pueblo está en su pecado. Primer paso es que Dios hace volver a ese pueblo cuando están en su pecado, cuando están todavía rebeldes contra Dios. ujú, Y nada más cuando están en su tierra, ahí viene la salvación. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 37.
no te preocupes, desde ahora va a ir un poco más rápido. Yo la estoy pasando súper bien, estoy seguro que la gente también. El Valle de los Huesos Secos. Sí, lee el 1 hasta el 14. Bien. La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras lo hacía, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé, tal como él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Bien, entonces esto repite un poco de lo que fue el capítulo anterior, pero de una manera un poco más detallada o más de poesía, porque se puede ver cómo el pueblo de Israel está muerto mientras no son salvos, mientras no tienen el Espíritu de Dios, mientras no tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu, están muertos, ¿sí? Pero Dios promete que a pesar que están muertos, Dios los va a hacer resucitar. Y eso la resurrección está en un proceso. No es de golpe, no es de repente tienen vida, sino que primero los huesos se unen, luego la piel, la carne, los tendones, todo sube, la piel al final. Y en el versículo 8 dice que Ezequiel los vio, cuerpos que están listos, tienen todos sus órganos para vivir, pero todavía no viven. Sí, eso es paralelo a lo que leímos en el capítulo anterior, el 36, que dice que el pueblo de Israel vuelve a su tierra mientras no son creyentes, mientras están en su rebeldía, en sus pecados, y nada más cuando vuelven, se forma un estado porque para una nación necesita tener gobierno, ejército, economía. Claro. Si esos son los órganos de esa nación. Y una nación que no pasa hambre, una nación que le va bien, ¿no? Exacto. Y ahí Ezequiel ve, pero dice, ok, todo está listo, falta el espíritu. Y quiero explicar que el momento que vivimos hoy, esto es lo que Ezequiel vio en el versículo 8. Wow. Los huesos ya volvieron, todo el cuerpo está listo, el Estado de Israel tiene gobierno, ejército, economía, tecnología, hospitales, todo. Y es un país bastante exitoso. Somos la economía número 18 del mundo. ¿Sí? Somos una potencia de ejército y tecnología y todo. Pero ¿qué falta? El espíritu. Exacto, el pueblo de Israel todavía no son creyentes. Pero, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué es lo que va a pasar
que va a hacer que el pueblo de Israel resucite. Bueno, antes que llego a la respuesta, ahora sí, vamos al capítulo 38, ahora sí hablamos de Gog, rey de Magog. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 9. Bien. Ezequiel 38, 1 al 9. Leemos. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor y Dios: Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré venir, te pondré garfios en las mandíbulas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Cus y Fut, todos ellos armados con escudos y cascos. Gomer también está allí, con todas sus tropas, y desde el norte lejano, Bet Togarma, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta tú y toda la multitud que esté reunida a tu alrededor, ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que ha sido rescatado de la espada. Ese país estuvo en ruinas durante mucho tiempo, pero ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y tus aliados, serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Tremendo esto. Ahora que lo leemos con el contexto de los capítulos anteriores, es increíble. Exacto, sí, porque Dios promete primero que el pueblo vuelve. El pueblo no es salvo, todavía no conoce a Dios, pero vuelve porque Dios prometió a Abraham. Vuelve porque el rey, sí, es muy importante lo que voy a decir, el rey, que es Cristo, va a volver porque Dios prometió a David ser el rey de Israel y que su descendencia va a ser el rey de Israel. Entonces sí, todos los cristianos del mundo reconocen a Yeshua, a Jesús, a Cristo como su rey, no hay dudas. Y no hay dudas que Jesús es el rey de la Jerusalén celestial. Y no hay dudas que Jesús es el rey de la iglesia, del Israel espiritual. Pero Dios prometió que el descendiente de David va a ser el rey de Israel cuando Israel todavía estaba en sus pecados. Quiere decir que cuando Yeshua dijo a Jerusalén, le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, cuántas veces quise reunirlos y no quisieron. Luego dice: ustedes no me van a ver hasta que digan bienvenido en el nombre del Señor. Wow. Ahora, muchísimos cristianos en el mundo dicen bienvenido en el nombre del Señor, pero eso es porque ya son creyentes. Lo que Jesús quiere es que su pueblo, el pueblo que a él se le prometió que David va a reinar, o el descendiente de David va a reinar sobre ellos, Dios tiene que cumplir su promesa a David, y por eso es importante que el pueblo vuelva, y cuando el Mesías vuelve, su pueblo va a estar ahí. Claro, entonces vos tenés la promesa a Abraham, la promesa a David, y también Dios como prometiéndose a sí mismo de alguna manera, por honor a su nombre, que los iba a reunir de entre las naciones. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? en estos pasajes 36 y 37. Exacto. Y ahí, del momento que ya vuelve el pueblo, ahí se levanta un hombre llamado Gog, que la verdad hay muchísimas teorías qué significa el nombre, muchísimas teorías qué significa Magog, el rey de Magog, no lo sabemos. No voy a entrar en todas las teorías, sí, porque se nos va a hacer muy largo. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que la Biblia hay que leerla en un contexto como si fuera un rompecabezas. Sí, porque si tratas de ver la imagen, leyendo nada más una sola profecía, nunca vas a alcanzar a ver la imagen, de la misma manera que no podés entender la imagen de un rompecabezas
nada más viendo 2 o 3 piezas, tienes que poner todo junto. Y por eso vamos a ver qué es lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 al 16. Perfecto. Versos 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón. Perdón, Apocalipsis 13 o 16 me dijiste, 16. No, está bien. Capítulo 16, versículos 13 al 16. Perfecto. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, entonces podemos ver cómo Ezequiel 38 habla de Gog, rey de Magog, que no entendemos quién es, pero él reúne muchos ejércitos para pelear contra Israel, pelear contra el pueblo de Israel. Ahora en Apocalipsis no está escrito que se van a reunir contra Israel, pero por eso tenemos que hacer el rompecabezas, tenemos que armarlo. Y podemos ver que la misma bestia, que es el mismo anticristo, él es el que va a reunir esos ejércitos para pelear, y lo conectamos con Ezequiel 38. Y podemos ver que Gog, rey de Magog, es el mismo anticristo, que reúne todas las naciones para pelear contra Israel. Wow. Bueno, y ahora salteamos a Ezequiel 38, leemos el 18 al 22. Bien. Pero el día en que Gog invada Israel, mi ira se encenderá con furor, afirma el Señor y Dios. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor Dios. Yo juzgaré a Gog con plaga y con sangre. Sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas, haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, me daré a conocer ante muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. Bien, esto, aunque no está escrito claramente, esto es la segunda venida de Cristo, y lo va a probar. Oh, wow. Eso sí que fue un giro de guión que no esperaba. Sí, ahora vamos a ver. Entonces Dios pelea contra Gog, rey de Magog, y destruye todos sus ejércitos. Saltamos al capítulo 39. Vamos a leer nada más el 11 al 20. Bien. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los que pasan frente al mar, una tumba para Gog. Este lugar cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército. Lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así la tierra, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará. Y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país y junto con otros enterrarán a los que aún quedan sobre la tierra para purificarla. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán el país. También habrá allí una ciudad llamada Amoná. Hijo de hombre, así dice el Señor y Dios. Diles a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel.
Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de machos cabríos o novillos, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo soy el Señor y lo afirmo. Bien, entonces después que Dios va a destruir todos estos ejércitos, va a haber tantos cuerpos en todos lados que 7 meses para enterrarlos y todavía no va a ser suficiente. Y en forma, bueno, no creo que es literal, eso no es literal, pero Dios invita a todas las naciones para festejar esa venganza contra los enemigos de Israel. Y para probar que esto es la segunda venida, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19, 11 al 19. Apocalipsis, capítulo 19, 11 al 19, me dijiste, ¿no? Sí. Vamos. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y magnates, carne de caballos y de jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia de los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando carne de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Es un paralelismo que nunca había visto. Sí, ahí está. Podemos ver que Gog, rey de Magog, reúne todos esos ejércitos a atacar a Israel. El Mesías mismo desciende del cielo, los destruye todos, y ahí está la cena, ¿no? La comida que prepara con los cuerpos de los enemigos. Wow. Y se puede ver que en Ezequiel es Gog, rey de Magog. En Apocalipsis 19 es la bestia que reúne esos ejércitos. Claro, es la bestia y el falso profeta. Sí, ahora terminamos con esto. Vamos a ver Ezequiel 39. Vamos a leer los versículos 21 al 29. Bien, Ezequiel 39 de los versículos 21 al 29. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Desde ese día en adelante los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y las naciones sabrán que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso escondí mi rostro de ellos y los entregué en manos de sus enemigos. Todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones. Escondí mi rostro de ellas. Por eso, así dice el Señor y Dios: ahora haré que Jacob vuelva de la cautividad. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten confiados en su tierra sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos en presencia de muchas naciones, y por medio de ellos manifestaré mi santidad.
Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. Ya no volveré a ocultar mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo soy el Señor y lo afirmo. Bien, entonces podemos ver que Dios está haciendo un resumen diciendo, ok, estaban en el exilio por sus pecados, pero yo prometo que los voy a reunir cuando se reúnan. Están en su, todavía no me conocen, todavía están en su rebeldía, todavía estoy escondiendo mi rostro de ellos, que ellos no ven quién soy yo. Sí, Dios, ¿no? Y ahí ocurre esto del anticristo. Ocurre esto de que las naciones del mundo se reúnen para pelear contra Israel y luego, después que el Señor viene, destruye a esos enemigos, ahí se le revela al pueblo de Israel quién es Él y ellos reciben el Espíritu. Y dice, Wow. no va a esconder más mi rostro de ellos. Eso es muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, con José. ¿Te acuerdas, José, que los hermanos no lo querían, lo tiraron al pozo, pensaron que ya está muerto, y después de muchos años, cuando van a Egipto, lo ven a José, pero no lo reconocen, no lo ven. Ellos no alcanzan a ver que es su hermano. Y él, José, está escondiendo su rostro de ellos. Y cuando llega un momento, José no revela su identidad. Digo, pasa por algunos exámenes, ¿sí? No sé si te acuerdas la historia con Sí. Benjamín, con Judá. Digo, José tenía alguna razón de por qué no está descubriendo su identidad a sus hermanos. Ujú. Pero llegó un momento en que José reveló su identidad y todos los hermanos empezaron a llorar. Y eso es Wow. exactamente lo que Ezequiel 39 al final dice, y no esconderé de ellos mi rostro. Para entender esta imagen en más claridad, me gustaría comparar esto con lo que está escrito en Zacarías capítulo 12, ¿sí? Porque si no, el rompecabezas no va a estar completo. Zacarías 12, vamos a leer el 2 y el 3 nada más por el contexto. Bien. Convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Bien, esto nos conecta a esta guerra de Gog, rey de Magog, y del anticristo, que es la misma persona, que van a reunir todas estas naciones para pelear contra Jerusalén. Ahora saltamos a los versículos 9 y 10. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. ¡Wow! Entonces, ese es el momento que el Señor desciende con el caballo blanco, destruye a todas esas naciones, a los ejércitos de Gog, rey de Magog. Increíble. Y ellos lo ven, digo, ellos no lo reconocen hasta ese momento. Lo ven y él dice, el Señor va a decir, ahora me van a mirar a mí, al quien traspasaron ustedes los judíos que hace 2000 años me entregaron a los romanos, me crucificaron, me traspasaron, pero yo vengo porque los amo. Yo vengo porque quiero salvarlos, a pesar que ustedes me traspasaron. Y yo quiero que darles perdón de pecados. ¡Wow! Y ahí saltamos al versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías. Dice, en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Y Y el hay 2, continuación.
¿Hasta cuál leo, Steven? Eh, Otra vez en aquel día se O sea, abrirá un... una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa Perfecto, real de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel perfecto. día arrancaré. ¿Sigo o hasta ahí? No, Ah, no, hasta ahí, perdón. bien, no hay problema. Ese versículo otra vez se conecta con lo que leímos antes. En aquel día, ¿qué es ese día? Ese es el día que el Señor aparece en el cielo, destruye todos los enemigos de Israel y todos los judíos lo van a ver y ahí se abre un manantial también físico, porque está escrito que va a salir un manantial de la casa de Dios en Jerusalén. Pero ese es un manantial de purificación, de bautismo. Los judíos se van a bautizar porque van a recibir perdón de pecados. Digo, Wow, no es que van a ser salvos de manera automática, ¿sí? No es que de repente van a ser salvos, sino que lo van a ver, lo van a reconocer y van a tomar la decisión de bautizarse y arrepentirse de su pecado, wow. ¿sí? Y eso, con esta sí, pieza Sí, de Zacarías 12, se lo conecta con lo que dice en Ezequiel 36 al 39 y se puede ver que cuando Dios promete que un día los va a hacer volver y cuando los va a hacer volver cuando están en su pecado, pero de repente les va a dar un nuevo corazón y nuevo espíritu, mm, ¿sí? Ese es el momento. Ese es el momento que el Señor vuelve, ellos lo reconocen y el pueblo como nación se va a arrepentir de su pecado, se va a bautizar y van a nacer de nuevo. wow, wow. Qué tremendo, Steven, qué tremendo. Eh, yo nunca había visto estos pasajes de esa manera, como con todas estas conexiones. Y, y es, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y creo que es una manera muy equilibrada de ver lo que comentamos al principio, ¿no? Sobre estas dos posturas un poco antagónicas y extremas que hay sobre el rol de Israel, ¿no? Ahora desde que la iglesia existe de alguna manera, ¿no? Que es, muchos dicen, no, la iglesia reemplazó a Israel, Israel ya no cuenta, ya no sirve. Y después otra teoría que dicen que no hay nada sucediendo ahora con Israel y que Dios retomará el trato con ellos una vez que haya una especie de rapto o arrebatamiento, ¿no? Entonces creo que esto es una manera equilibrada de verlo, que Dios sigue tratando con Israel aún en la era de la iglesia y que lo seguirá haciendo aún en su segunda venida, ¿no? Exacto, sí, porque otra vez, Dios, como está escrito en Deuteronomio 9, que Dios hace volver al pueblo de Israel porque los usa como una herramienta para juzgar a las naciones. Y eso es lo que va a pasar, porque el pueblo de Israel, mientras tanto, no son creyentes y otra vez, no tiene nada que ver si son buenos, si son malos. Cuando el Señor vuelva, el hecho que el pueblo de Israel esté en su tierra y que esas naciones, Dios usa al pueblo de Israel que como un imán, atraer a las naciones que pelean contra Israel para juzgarlos ahí, sí, juzgarlos en Jerusalén. Otra vez, no lo quiero hacer muy largo, pero se puede compararlo también con Joel capítulo 3, con Mm, otras profecías que Dios dice que Él va a hacer traer a todas las naciones para juzgarlos ahí. Y por eso hay que entender, Israel sigue siendo herramienta de Dios mm. a pesar que no son creyentes, porque no tiene que ver con su justicia o con sus actos o con su fe, sino por la promesa a Abraham y a David. Increíble, amigo, increíble. La verdad es que estoy fascinado. Creo que a todos nos estás despertando un hambre por primero conocer más la palabra y la Biblia, ¿no? Y ver que estos libros que a lo mejor son algo confusos, porque la realidad es que eh, para un creyente de a pie es mucho más sencillo leer alguna carta paulina o los evangelios
que por ahí meterse acá que usan tantas palabras y referencias que por ahí uno es ajeno. Y esto nos despierta como unas ganas de meternos bien profundo y de entender todas las conexiones que hay, ¿no? Entre el Nuevo Sí. Testamento, entre el Antiguo, entre los profetas. Así que gracias por eso, gracias también por arrojar luz sobre el tema de Israel. Y antes de despedirte te hago la última pregunta. Obviamente que si quieres aportar algo más puedes hacerlo, si quieres decir algo más tenés el espacio, pero yo me he encontrado en debates con personas que sostienen esta teología del reemplazo, en la que ellos dicen, por ejemplo, que es imposible trazar una línea entre el Israel moderno y el Israel del Antiguo Testamento. Es decir, que el Estado de Israel o el pueblo hoy de Israel no tiene nada que ver con el que fue en ese momento. A una persona que te hace este planteo, ¿qué le responderías? Bueno, algunos dicen que no tiene que ver genéticamente, que los judíos de hoy no son los judíos de antes. Eso es una postura. Otra postura es que el Estado de la época de la Biblia fue formado de manera espiritual, que Dios los trajo, que Dios lo hizo, y hoy Es político. exacto, es político. Pero creo que los capítulos que recién leímos dan muy clara la respuesta. Digo, primero que si los judíos de hoy no son los mismos judíos de antes, entonces Dios es mentiroso. Porque si Él promete el Levítico 26, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero nada más hay una lista, todo ese capítulo, Levítico 26, hay una lista de que si el pueblo de Israel se porta mal, no cumple con su pacto y peca y hace cosas terribles, bueno, ya que lo tenés, lo podés poner el versículo, ahora te digo. Sí, dice que yo les negaré mi favor, sus adversarios los derrotarán, sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Ahora vamos a los últimos versículos, un momento que ahí está. Lee desde el 40 en adelante. Okay. Pero si confiesan su maldad y la de sus antepasados, su traición y constante oposición contra mí, que me obligaron a enviarlos al país de sus enemigos, y abandonan su terquedad, se humillan y reconocen su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, ésta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada. Pero tendrán que reconocer sus pecados, por cuanto rechazaron mis leyes y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos. Tampoco romperé mi pacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Antes recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Bien, quiere decir que no importa cuánto el pueblo de Israel esté en pecado, no importa cuánto, Dios se juró a sí mismo que el pueblo de Israel nunca va a ser exterminado, siempre va a ser su Dios. Y por eso el hecho, si alguien dice, bueno, los judíos de hoy son europeos que se convirtieron al judaísmo, no son realmente judíos, los judíos verdaderos desaparecieron de la historia. Entonces convertís a Dios en mentiroso. Decís que Dios no fue fiel a su pueblo. ¿Sí? Eso es uno. Y dos, en caso que uno dice, no, el Estado de Israel es nada más político, la pregunta que yo os hago, Israel es el pueblo más odiado del mundo. Los judíos fueron echados de 106 países. Ahora, los antisemitas, los que odian judíos, van a decir, bueno, porque son malos, porque son brujos, porque son satánicos, porque son la sinagoga de Satanás, porque son... Ahora, hay dos opciones. O que realmente todos los judíos son malos, son satánicos, son brujos, quieren hacer la maldad, quieren hacer todo, o que hay algo que está detrás de ese odio contra los judíos y contra Israel. ¿Sí? Que hay un espíritu que va a hacer todo lo posible para
pelear contra Israel, porque el espíritu de este mundo sabe que si se cumple la profecía que el pueblo vuelva a su tierra, el Señor vuelve. Wow. Sí, puedo decir en 2 palabras porque ya se hace un poco largo Sí, el directo. para redondearlo. Perdón, que te hice una pregunta re difícil para terminar. Sí, en pocas palabras, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 habla de la mujer que está vestida del sol, que está parada sobre la luna y que está embarazada con dolores de parto y el niño que van a nacer es el Mesías, es el Cristo. Y el dragón, que es la misma serpiente antigua, la misma serpiente, el mismo Satanás, el dragón está listo para comer al hijo que van a nacer. Ahora, los católicos interpretan que eso es María. Y en realidad, desde María nació el Mesías. Pero después que nació el Mesías, el dragón sigue persiguiendo a la mujer y Dios ayuda a la mujer. María no fue perseguida después que nació Cristo. Claro. Entonces, ¿quién es esa mujer? Y mi respuesta es que esa mujer es el pueblo de Israel. No es la iglesia es la novia. La iglesia aparece más tarde en el capítulo 17. La madre del Mesías es el pueblo de Israel, que desde el pueblo de Israel nace el Mesías y nace la iglesia también después. Y el dragón sigue persiguiendo a la mujer porque sabe que es una herramienta de Dios para destruir la serpiente, destruir el dragón. Y por eso el espíritu de este mundo está persiguiendo a Israel de una manera muy fuerte, y por eso los nazis pelearon contra los judíos, el faraón, Amán, los cruzados de hace 1000 años, los españoles, todo el mundo tiene algo contra los judíos y cada uno tiene su excusa. Claro. Cada uno tiene su excusa de, no, porque los judíos robaron a los palestinos su tierra, no, porque los judíos hicieron esto y el otro en España o en Alemania o en cualquier lado, pero al final detrás de todo está el dragón que está persiguiendo a esa mujer. Tremendo. Tremendo, Steven. Qué buena respuesta y qué claridad. Bueno, no te queremos robar más tiempo. Creo que ha sido clarísima y brillante tu exposición. Y le voy a pedir a la gente que deje en los comentarios qué profecía o qué otra cuestión les genera dudas y demás, porque nada, de verdad sos un erudito, sabes muchísimo y lo sabes explicar muy bien también. Entonces, nada, Gracias. te agradezco por tu tiempo, de verdad. Con mucho gusto. Sí, gracias por invitarme y espero que lo hagamos más. Un abrazo grande. Ahí está, se había como medio perdido la señal. Pero bueno, acá ha pasado Steven. Qué gran episodio que hemos tenido, amigos. Vi que se estaban, sobre todo en YouTube, en Facebook estaba todo mucho más tranquilo, increíblemente, pero vi en YouTube que estaban debatiendo demasiado sobre lo que estaban escuchando. Y bueno, mientras sea en un marco de respeto, mientras sea en un marco de intercambio santo, por así decirlo, donde la idea es llegar a la verdad y no imponer al otro, no caer en esta lógica de época de bardear al otro, de que el otro es tonto, de que el otro es un idiota, ¿no? Viste que se usa mucho, ¿no? Como aplasta al otro, trapea el piso, ¿viste? No me gustaría que este espacio se transforme exactamente en eso, en una cuestión de bardearnos y de discutir uno con los otros. Pero bueno, gracias a todos por irse sumando. Si tienen alguna pregunta o quieren que hablemos de algo, tenemos algunos minutos como para poder charlar de eso. Yo aprovecho para agradecerle a Julio Enrique que nos hizo una donación de $9. Gracias, Julio, por eso. De verdad, nada, ese tipo de donaciones nos ayudan a crear más y mejor
contenido, a que este contenido siga siendo gratuito y podamos todos juntos aprender cada vez más. En este micrófono, esta cámara, los equipos cuestan dinero, nuestros editores tienen que comer, así que les pagamos dinero para que puedan trabajar y todo eso lo sostenemos en gran parte del aporte de ustedes, así que gracias por eso. Siguen discutiendo acá, Pimpollo con Ángel, siguen discutiendo sobre el olivo y el olivo silvestre y la rama. Nada, súper súper interesante y súper divertido. Así que bueno, hermanos, si les parece bien, vamos a comenzar a hacer emisiones en directo más seguido, ¿sí? A conversar con más frecuencia en esto. Acá Yeal dice, yo opino que hagamos asado, ¿no? Estaría bueno hacer un asado. Acá dice Daniel Villabona, ¿cómo son las redes? Lo pueden buscar como Steven Arik Varel. Aquí debajo ahora mismo está pasando el nombre Steven Arik Varel, o pueden visitar el centro, el Israeli Messianic Center, que es el instituto bíblico de estudio que dirige Steven. Entonces, si lo quieren conocer, Steven Arik Varel, ahí pueden conectar con él. Sí, vamos a tratar de invitarlo más seguido a Steven, pero tienen que decirme ustedes qué quieren que hablemos. Quisieran que hablemos sobre más profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo. Creo que puede ser interesante eso. Laurita pide saludos. Laurita Trinidito, Laurita, saludos para vos. Carmen nos dice, excelente video, aprendí muchísimo, gracias David. Bueno, excelente, excelente que sea así, para eso lo hacemos, de verdad. Tantísimas gracias por ese feedback positivo, por ese buen comentario, Carmen. Gial nos dice, me encantaría que saques un canal de lo de Davi. Blogs. Lo de Davi Blogs. No suelo hacer blogs, esa es la verdad. De hecho, trabajo mucho en casa y cuido a mi bebé cuando tengo tiempo, la cuido acá en casa. O sea, no sería muy interesante una vida mía blogueada realmente. Juanjo Seffler nos dice de Chile, si pueden pasar el Instagram de Steven, búsquenlo exactamente como aparece en pantalla. Buscan Steven Arik Varel y les va a aparecer, amigos. Quisiera que habláramos del anticristo. Me gustaría que hablen también de Apocalipsis 13 y la marca de la bestia. Tenemos tantísimos videos sobre eso, tantísimos videos. Acá dice, faltó la sección de preguntas, Steven. Sí, la verdad es que sí, pero nos extendimos del tiempo. La idea era que dure unos 40 minutos y luego ese espacio sobrante usarlo para preguntas y respuestas, pero se extendió porque, bueno, la verdad es que la conversación estaba linda, ¿no? Y daba para seguir charlando un rato más. Leticia Torres dice, si ya está el anticristo, ¿quién será? Bueno, Leticia, tenemos varios videos en el canal de Lo de Davi. Entra a YouTube y pone Anticristo Lo de Davi y vas a encontrar muchos videos sobre este tema puntual. No revelamos quién es el anticristo porque creo que nadie lo sabe, pero sí explicamos un poco más las profecías que hay alrededor y qué manera existe de entenderlas. Bárbara dice, Davi, tu contenido me enamora más de la palabra. Llego a casa escuchándolos. Bueno, gracias Bárbara por ese comentario. Realmente por esto es que hacemos lo que hacemos, ¿no? Algunos dicen, es muy complicado lo que hablan, o ¿por qué enredarse en tantas teorías y no ser más prácticos? Bueno, porque yo creo que estamos en una era muy práctica de la iglesia y está bien que sea así, donde muchos de los formatos que hacemos y las reuniones que hacemos están apuntados a los nuevos. De alguna manera, la gente que llega por primera vez a la iglesia, y está bien, no está mal. Pero yo creo que espacios como este encienden un hambre por la Biblia que necesitamos tener. Necesitamos ser una generación bíblica. Necesitamos ser una generación que lee y que escudriña la palabra y que su fe está cimentada en la palabra y no está cimentada en lo que dicen solamente las personas. Yo siempre digo lo mismo, no me escuchen a mí solamente y crean todo lo que digo, sino busquen en la Biblia. Acá dice Josué Cáliz, ¿qué opinas de la supuesta nave alienígena? No tengo ni idea de lo que hablas. O sea, voy a tener que ponerme a investigar porque no sé qué es eso, hermano. Y Laurita estaba en Chihuahua, México, Ciudad Juárez. Abrazo grande para allá también. Bueno, hermanos, hasta acá el video de hoy. Si les parece bien, nos podemos encontrar la próxima semana. Así que me dejan en los comentarios de qué quieren que hablemos para ir armando el vivo. Johnny dice, encontré al Señor hace más de un año y entendí muchas cosas con tus videos. Wow, qué hermoso, hermano, qué hermoso, de verdad. Gracias por eso, nos
anima muchísimo. Sin más, los dejo, nos vemos la próxima semana. Adiós.